causado por nódulos firmes, brillantes y que se producen en la piel o justo debajo de ella en los folículos pilosos. No es muy frecuente, pero es un carcinoma bastante agresivo y prácticamente se ve como un carcinoma vasocelular relativamente cuando se ve con telangiectasias, eritematoso, pero pues digamos que solo en la biopsia en ocasiones podemos diferenciar si realmente es carcinoma de Merkel o carcinoma vasocelular. Tenemos también el carcinoma de las células de las glándulas sebáceas, que prácticamente también no es muy frecuente, pero también es muy agresivo, es un tipo de cáncer muy agresivo y que va a alterar prácticamente las glándulas sebáceas como tal. Entonces lo podemos encontrar en estas lesiones a nivel de conjuntiva, y donde tenemos estas glándulas sebáceas. Ajá, dime. Listo, creo que ya. ¿Listo? Entonces tenemos este carcinoma de glándulas sebáceas que es un poco agresivo también. ¿Listo? Entonces es importante esas lesiones que tenemos, que empiecen no mejoran o algo, o que aparecen de un momento a otro. Importante, toda lesión que nos salga, es importante hacer el estudio patológico. Como tenemos el linfoma cutáneo, otro tipo de cáncer que puede afectar la piel, que son linfomas cutáneos, o el sarcoma de Kaposi como tal, que prácticamente el tratamiento es diferente. La gran mayoría de los cánceres cutáneos como tal es quirúrgico, en estos no es quirúrgico, este es diferente, prácticamente este es un quimio, radio, medicamento oral como tal. Y las características de estas lesiones en ocasiones son placas o lesiones en placas conformadas con múltiples nódulos como tal, o en ocasiones pueden ser simplemente placas eritematosas y infiltrativas que presentan estas lesiones. En el sarcoma de Kaposi vamos a ver lesiones que pueden aparecer, son lesiones asintomáticas que aparecen en un momento a otro, más que todo son en pacientes seropositivos, van a aparecer en lesiones, pápulas violáceas o placas violáceas como tal, en las extremidades y en cavidad oral. El carcinoma de piel tipo melanoma, básicamente tenemos el melanoma, que también conocido como melanoma maligno o melanoma cutáneo, se origina a partir de los melanocitos de la piel y dependiendo de la producción de melanina puede ser de color negro, café, rosado o blanco, puede originarse en la piel y mucosas. El crecimiento del melanoma es infiltrativo, es de una manera vertical como tal. Entonces, digamos que aquí en la A vamos a tener un melanoma o alteraciones solamente superficial a nivel de la epidermis, va creciendo y va siendo un poquito más profundo hasta que prácticamente compromete hasta la hipodermis y pues lo que hablamos de la metástasis de este tumor. Prácticamente el melanoma ha aumentado su incidencia en los últimos años y prácticamente es el cáncer que ocasiona mayor mortalidad con respecto a los cánceres de piel. Por los factores de riesgo, pues todos van a tener muy parecidos los mismos factores de riesgo, fototipo, entre piel más clara, pues va a tener mayor posibilidades de las radiaciones solares, lunares que de pronto antecedentes de lunares, familiares, edad o algunas alteraciones en nuestra piel. El melanoma en la piel, entonces aquí vemos, si lo detectamos oportunamente, el riesgo de sobrevida del paciente es del 90-95%. Si lo vamos detectando mediana o tardíamente, pues ya el riesgo de vida de ese paciente puede ser solamente el 20%. El paciente puede morir en el mismo año que se fue detectó el tumor. Asimetría. Entonces tenemos, hay una pneumotecnia para esos tumores malignos, básicamente que consiste en 4 letricas, A, B, C, D, E también, que es asimetría. Vemos aquí una lesión asimétrica. Cuando vemos una lesión asimétrica nos está indicando de que es una lesión malita. Entonces esto no solamente lo utilizamos para melanoma, sino para los otros tipos de cáncer, para mirar esa referencia. Bordes irregulares, o sea, si tenemos una lesión con bordes regulares, pues estamos frente a una lesión benigna. Pero si ya comenzamos a ver que no logramos identificar bien los bordes, es un signo de alarma. El color de la lesión, cuando hay más de 2 o 3 colores, también es un signo de alarma, y el diámetro, el crecimiento de esa lesión de un momento a otro. Entonces también nos indica, y la E es la evolución, hace cuánto apareció, hace 2 días, 3 días, 15 días, y fue creciendo, creciendo, y ya tiene estos cambios o tiene un diámetro, una lesión muy grande. Entonces por eso es importante tener en cuenta el ABCDE de las lesiones para poder aclarar esa parte.
El melanoma clínico, el melanoma de extensión superficial, es más común en anglosajones, se presenta en el 70% de la población entre los 40 y 50 años, se localiza más que todo en hombres, en la espalda, y en mujeres en la pierna, y prácticamente tiene una coloración marrón oscuro o negro, básicamente, que es lo que estamos viendo aquí. Marrón oscuro, ¿listo? O esta parte negrita. Entonces, digamos que vemos tres colores, 1, 2 y 3 colores en la misma lesión. Entonces, tenemos también esas otras lesiones donde aparecemos estas diferentes lesiones que van apareciendo, van creciendo y van teniendo un aspecto diferente como tal. Es importante evaluar si tengo múltiples lunares, estarme revisando esos lunares, el autoexamen de la piel. ¿Por qué? Porque resulta que esos lunares, yo puedo tener múltiples lunares, pero puedo ver que un lunar de esos va cambiando, lo que le llamamos el patito feo. ¿Listo? El patito feo, ¿por qué? Porque estamos frente o puede estar desencadenando o va a desencadenar una lesión maligna. Melanoma nodular es en la raza blanca, representa el 10 al 15% de la población, más que todo en personas ya adultas mayores, 60 años, puede estar en tronco, cabeza, cuello, evoluciona en semanas a meses. Este es un diagnóstico diferencial con carcinoma vasocelular nodular. Este sangra y color rojizo como tal. Listo, este tipo de tumor. Entonces, la diferencia también hay veces, su diagnóstico diferencial es el carcinoma vasocelular pigmentar, también un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos las diferentes lesiones nodulares que van apareciendo, pápulas hiperpigmentadas y van creciendo, se van extendiendo. Entonces, por eso es importante el tener frecuente cuando vemos una lesión que no tenemos o que de un momento a otro hay algunos cambios, es evaluarlo porque estamos frente a una lesión maligna, podría ser melanoma sobre el léntigo maligno. Entonces, tenemos léntigo maligno, tenemos léntigo solar benigno y léntigo solar maligno. Este es un tipo de melanoma. Cuando hablamos de léntigo solar maligno, estamos hablando de un melanoma in situ. Es más frecuente entre los 70 a los 80 años, listo, y se localiza más que todo en el rostro como tal. Es un tipo de lesión que va apareciendo, va creciendo y con los años va presentando unos cambios inflamatorios y eritematosos. ¿Por qué? Porque está destruyendo los melanocitos como tal. Entonces es como la señora que primero presentó una manchita en el rostro, esa manchita fue creciendo, fue ocasionando alteraciones y esa manchita se creció y se convirtió en un melanoma. Por eso es importante estar seguro qué tipo de mancha tiene el paciente. ¿Por qué? Porque probablemente vemos o si mandamos cualquier cremita, resulta que esa lesión estaba más grande. Entonces estamos frente a un melanoma. Entonces aquí vemos las diferentes manchitas que van saliendo y que a veces damos o ustedes dan cremas despigmentantes, que mire esta manchita que me salió, pues hay que tener mucho cuidado porque puede estar frente a un cáncer y un cáncer que se llama melanoma. Digamos, aquí esta señora, todo este cachete, toda esta región malar tiene melanoma in situ como tal. Aquí también la manchita y tiene componentes de malignidad como tal. Tenemos el melanoma lentiginoso acral, es el melanoma más frecuente que se presenta en fototipos altos, básicamente después de los 70 años puede presentarse, se puede localizar en región palmar, plantar, en la parte de las uñas, unguial, presenta signos de prácticamente bandas pigmentadas mayores y afecciones plegarias. Entonces aquí tenemos región acral, tanto en manos como en pies, esta lesión que va apareciendo y va apareciendo de un momento a otro y su evolución es muy rápido, muy aguda. Es importante tener en cuenta esto y revisar y hacer una buena historia. ¿Por qué? Porque si llega el paciente a urgencia con una lesión de eso y el paciente es diabético, pues usted va fácilmente dicen pide diabético y el paciente no mejora y va empeorando y resulta que lo que tenía el paciente era un melanoma, no un pie diabético. Entonces es importante observar bien al paciente, hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica, porque podemos tener diagnósticos errados como tal. Aquí tenemos, entonces, este es un melanoma más frecuente en fototipos altos, por decirlo así. Aquí vemos fototipos altos, entonces melanoma unguial, entonces melanoma acral como tal. Aquí vemos estas alteraciones. Y tenemos el melanoma plásico, menos del 1%, no es muy frecuente, se localiza más que todo el 75% de la cabeza y el cuello, es muy parecido al carcinoma vasocelular. Este melanoma desmoplásico prácticamente es ausencia o no tiene melanocitos como tal. Entonces, a veces es muy complejo o muy difícil su diagnóstico
genético como tal. Entonces vemos que este es el melanoma desmoplásico, ¿listo? Entonces desmoplásico porque hay ausencia de melanocitos, ¿listo? Mira, ausencia de melanocitos. Entonces es importante que lo tengamos presente. Y tenemos el melanoma maligno de la mucosa. Este melanoma maligno de la mucosa prácticamente se da más que todo en la nariz, boca, en regiones genitales como tal. Prácticamente es la sobrevida de sus pacientes o la tasa de muerte de sus pacientes es más del 80% como tal. En ocasiones, pues en estos pacientes no se puede hacer cirugía por las condiciones. Básicamente lo que se hace es quimio, radio, dependiendo, pero es muy complejo hacer procedimientos quirúrgicos en estos pacientes como tal. Entonces, tenemos el melanoma de la infancia. Básicamente, este melanoma de la infancia, el mayor riesgo de incidencia es antes de los 10 años de edad. Aparece sobre un neomelanocítico congénito gigante y más del 20% pueden desarrollar, de estos niños, pueden desarrollar melanoma como tal después de un neo. ¿Listo? Y aquí un resumen, aquí tenemos los neos melanocíticos congénitos, entonces por eso es importante hacerle revisión continua a los pacientes, que estén presentes, el seguimiento de este tipo de lesiones. ¿Por qué? Para evitar de que esas lesiones o estos niños que nacen con esos neos grandes melanocíticos se conviertan en malignidad. Tenemos el melanoma del embarazo, prácticamente no está relacionado con el embarazo que nos dé melanoma, pero la edad que se presenta, pues en ocasiones por el mismo estimulación hormonal, pues puede hacer que se acelere un poquito más el crecimiento de esta lesión. Por eso es importante retirar el melanoma lo más rápido posible si se diagnostica o si se diagnostica, hay que retirarlo. ¿Por qué? Porque puede ocasionar metástasis transplacentarias, pues hay que proteger la vida de la madre y del niño y tiende a crecer más rápido. Entonces, por eso es importante, mujer embarazada con melanoma, sí o sí hay que hacer la cirugía. Criterios del ABCD, pues es importante. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿no? Es la manera como vamos a diferenciar si es una lesión buena o una lesión mala, o un lunar bueno o un lunar malo. ¿Listo? Entonces aquí vemos diferentes lesiones, una lesión pequeñita y esta lesión pequeñita que se ve normalita, al dermatoscopio vamos a evidenciar que hay cambios en la coloración, los bordes están irregulares, más de 2 colores, entonces ya es un signo de alarma. Aquí también una lesioncita que se ve como normalita, pequeñita, pero ya vamos a ver estos cambios, más de 2 colores, bordes irregulares, entonces es importante tenerlo presente. Y así vamos viendo al dermatoscopio con la lupa, vamos viendo estas lesiones con diferentes colores, diferentes diámetros, bordes, y una lesión es como pigmentada, entonces ya nos debe hacer pensar en algo malo. El tratamiento, pues todo el tratamiento, todos los tratamientos de los tumores, pues prácticamente es quirúrgico. Cuando el paciente no se puede operar, pues se hace quimio, radio, pero pues realmente siempre va a ser relativamente cirugía. Lo ideal es que si estamos frente a un melanoma y es una lesión pequeñita y ya confirmamos que realmente es un melanoma sin hacer biopsia, lo ideal es hacer una biopsia excisional de la lesión con bordes y todo eso, con márgenes. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros tumores, este tumor entre más se manipula, más mitosis va a generar, por lo tanto va a ocasionar más diseminación y extensión de la patología. Pero si ya tenemos una lesión de 4, 6, 8 centímetros, pues lastimosamente ahí solamente podemos hacer la biopsia porque no hay cómo retirar de entrada esa lesión sin tener pues la patología previa característica como tal. Entonces, básicamente aquí tenemos este tipo de lesión, el crecimiento del melanoma, que crece de una manera vertical y por lo tanto por eso la diseminación es. Aquí tenemos es cuando hacemos la patología, entonces es importante que cuando se va al estudio, hacemos que el patólogo nos lea el Bredlow y el CLAP, que prácticamente son los indicadores que nos van a informar cómo está ese tumor, el riesgo de metástasis o la diseminación de ese tumor como tal. Aquí tenemos los tumores malignos de la piel, vasocelular, espinocelular y melanoma, su epidemiología, su frecuencia, la heterogeneidad, prácticamente factores de riesgo, la clínica, diagnóstico y tratamiento, básicamente. Entre los factores de riesgo, pues todos son muy similares los factores de riesgo. La clínica, pues va a ser más variada, básicamente todo va a depender
con respecto al subtipo histológico. Prevención del melanoma, pues del melanoma básicamente lo mismo que los otros, evitar el sol, cuidarse, cámaras de bronceo, prevención secundaria y criterios de alarma, pues el autoexamen, la autoexploración, el estarnos revisando. Si sufrimos de frecuencia de múltiples lunares, estamos revisando continuamente esos lunares. ¿Por qué? Porque podemos tener el patito feo. ¿Qué es el patito feo? Uno de tantos lunares está cambiando o está totalmente diferente a los otros lunares que yo tenía. Por eso es que les digo que uno siempre debe mirar primero lo normal a lo anormal, porque si yo miro lo anormal a lo normal me bloqueo y no puedo hacer una buena análisis o impresión diagnóstica. Entonces aquí es importante evitar la cámara de bronceo, evitar broncearnos de estas maneras, el cigarrillo y enseñar a nuestros niños que desde pequeñito el uso adecuado del protector solar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, para el examen mañana, sería no sé si se pueda hacer en la universidad, pero sería a las 6 de la mañana. Entonces, para hacer, no sé si consiguen para hacerlo en la universidad a las 6 de la mañana o hacerlo entonces en el hospital. Sí, está abierta. Yo doy clase a las 6 de la mañana. A quinto año le doy clase a las 6 de la mañana. Sino que hay que reservar el salón y todo eso. Sí, puede ser 6, 6:30. 6:30, 6:30 nos podemos ver para hacer el examen. Entonces, sí, porque no sé si consiga salón en el hospital. No sé si haya salón. Entonces, para hacer el examen mañana en la universidad. ¿Listo? Bueno, me avisan entonces lo del salón para mañana. ¿Listo? Bueno. Chao, niñas, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego.